Hola a todos, mi nombre es Eddie Rodríguez, pertenezco a la Facultad de Ingeniería de la Universidad Latinoamericana del Comercio Exterior le hablaremos un poco de la materia de arquitectura de computadora 1 y el siguiente trabajo le mostraremos alguna información básica sobre qué es software, hardware, la diferencia entre ambos, también sobre qué es el CPU y para qué sirve. Hablaremos sobre el sistema análogo, sistemas digitales, la diferencia de cada uno de otro, cuál es mejor, algunos ejemplos. También habrá información sobre qué es arquitectura de computadora y organización de computadora y la diferencia entre cada una de ellas. ¿Qué es software y qué es hardware? El software es un conjunto de instrucciones lógicas de las computadoras. Son aplicaciones, programas diseñados para el funcionamiento del hardware. También permite el manejo al usuario sobre las computadoras para ordenarle a realizar distintas tareas. Y el hardware es la parte física de un ordenador o cualquier sistema informático. Podemos decir que el software está dividido en dos partes, que son el software del sistema, el cual se encarga del funcionamiento de todos los componentes de la computadora. Por ejemplo, tenemos Windows, Linux, Mac, entre otros. Y la otra parte central sería la que maneja el usuario, donde puede realizar tareas específicas. Y el hardware está formado por los componentes tales como son los eléctricos, electrónicos, electromagnéticos, mecánicos, como por ejemplo los circuitos de cable, la luz, las placas, la memoria, los discos duros, dispositivos periféricos u otro material en estado físico que sea necesario para el buen funcionamiento de un computador. Las diferencias que hay entre el software y el hardware. Bueno, hay muchas diferencias. Entre ellas podemos decir que el software es la parte tangible, intangible, mientras que el hardware es la tangible. Es decir, que el hardware se puede tocar o sentir con la mano, mientras que el software no. Otra diferencia es que el software es la parte lógica de un equipo y el hardware es la parte física del equipo en sí. El software viene siendo el cerebro de una computadora, mientras que el hardware se puede decir que es su cuerpo. Otra podría ser el software, son programas que se ejecutan con el hardware y es un conjunto de instrucciones o código de programación. El hardware no puede ser contenido dentro del software ya que se refiere a los componentes físicos del computador como la CPU, la memoria, los discos duros, etc. Otras diferencias entre software y hardware, podríamos decir que un software implementa algoritmos o soluciones de problemas que permiten que la computadora complete tareas mucho más complejas que el hardware y se limita a tareas específicamente diseñadas que son tomadas de forma independiente y son muy simples. El software, otra diferencia es que el software utiliza al menos un dispositivo de hardware para operar, mientras que el hardware es lo que permite que una aplicación funcione. Otra diferencia es que el software proporciona una interfaz gráfica para que las personas utilicen la computadora y otros software en la computadora. Y el hardware es la interfaz física que permite a las personas ingresar datos a la computadora y leer información recibida por cualquier programa. Y hablaremos de una última diferencia. Por ejemplo, el software es instalable y ejecutable y el hardware no. El hardware es ensamblable, es decir, está formado de una o varias partes que pueden unirse manualmente. ¿Qué es el CPU, la unidad central de procesamiento? Todos hemos escuchado alguna vez el concepto de CPU, que es la unidad central de procesamiento, pero en sí, ¿qué es el CPU? ¿Cómo funciona el CPU?
CPU, por sus siglas en inglés, es Central Processing Unit, lo que traducido a nuestro idioma significa la unidad central de procesamiento. Se trata de uno de los componentes vitales que te vas a encontrar en tu ordenador, en tu smartphone o tu tablet o portátil, incluso en relojes, prácticamente cualquier dispositivo electrónico. Sin él simplemente no podrían funcionar. A la CPU también se le suele llamar como microprocesador o simplemente como procesador. Y puedes considerarla como el cerebro de cualquier dispositivo. Se encarga de procesar todas las instrucciones del dispositivo, leyendo órdenes y requisitos del sistema operativo, así como las instrucciones de cada uno de los componentes y las aplicaciones. La CPU de tu ordenador es la que ejecuta una secuencia de instrucciones y procesa los datos de la misma. Estas secuencias de instrucciones son las que realizan los programas que tienes instalados en tu ordenador. Un ejemplo, tú le dices a una aplicación fotográfica que aplique un cálculo, esta aplicación le da al ordenador las instrucciones con los cálculos o acciones que necesita realizar para llevar a cabo la tarea. Y las instrucciones se ponen en la memoria RAM, donde son recogidas por la CPU, que es la que la lleva a cabo. Ahora hablaremos sobre los sistemas análogos y los sistemas digitales. Bueno, los sistemas análogos es aquel cuyas señales pueden emitir valores finitos y valores finitos. Ajá, como decía, un sistema análogo es aquel cuyas señales pueden emitir valores infinitos que pueden variar de forma continuos, dados que forman parte de la naturaleza y son de origen analógico. Por ejemplo, la temperatura, la distancia, el sonido, el voltaje, imágenes, etcétera. Si bien todas estas variables se pueden conservar a datos digitales, son originalmente analógicas. Y los sistemas digitales, o sea, un sistema digital es cualquier sistema que permite crear, decodificar, transmitir o guardar información que se encuentra representada en cantidades tan restringidas que sus señales de entrada y salida solo emiten valores discretos. Y estos valores discretos son variables que no aceptan cualquier valor, sino solo aquellos que pertenezcan a su conjunto, que por tanto son finitos. En el sentido, un sistema digital es todo dispositivo que manipule datos mediante dígitos que casi siempre están representados con el código binario de 0 y 1. Y el sistema binario solo admite 0 y 1 como valores, por lo tanto, se trata de valores discretos. Actualmente los sistemas digitales se encuentran incorporados en dispositivos mecánicos, electrónicos y mecánicos. ¿Cuál es la diferencia entre los sistemas analógicos y los sistemas digitales? Bueno, la principal diferencia entre los sistemas digitales y los sistemas analógicos radica en que el primero es mucho más preciso y la información se puede almacenar de manera más eficiente y en mayor cantidad que en un sistema analógico. Otra diferencia es que los sistemas análogos emiten ondas sinusoidas cuadradas y los digitales emiten otro tipo de ondas. También que durante la transmisión o el ciclo de escritura-lectura, la tecnología análoga es sometida involuntariamente al deterioro por causa del ruido. Y contrario a la tecnología análoga, la digital suele ser inmune al ruido y al deterioro durante la transmisión y el ciclo de escritura y lectura. Otra diferencia es común que se afecta por el ruido y esto reduce la presión de la señal. Y en los sistemas digitales no es muy común que se afecte, pues el ruido mismo funciona como una señal análoga. Eh, También
flexibilidad. Los equipos análogos no son flexibles y los equipos digitales sí son flexibles durante el proceso de ejecución. Sus usos. Las señales análogas solo pueden ser leídas por aparatos análogos. Estas suelen ser de mayor utilidad y calidad y transmisión de audio y video. En cuanto a la tecnología digital, esta suele ser de mayor utilidad y calidad en computadora y sus componentes. Otra diferencia entre las señales digitales y análogas es que son tecnologías al análoga, la información se convierte en pulsos eléctricos de amplitud variada. Por otro lado, en la tecnología digital, la información es traducida hacia un formato binario de 0 y 1, donde cada bit es representado de dos distintas amplitudes. Ahora, ¿cuál es mejor entre los sistemas análogos y digitales? Bueno, las señales digitales cuentan con muchos más métodos de transmisión, así como también diversos dispositivos por los cuales perciben en la evolución de la tecnología se va rebasando a cada instante, eh, pero en nuestra vida cotidiana usamos señales analógicas y digitales de diferentes maneras. Las señales analógicas se pueden percibir en todos los lugares, por ejemplo, la naturaleza posee un conjunto de esas señales, como es la luz, la energía, el sonido, sensores de nivel de humedad, presión. Las usamos mediante la comunicación por líneas telefónicas, datos a través de internet, etcétera. Y el constante avance tecnológico nos llevó a la creación de señales digitales, aquellas que usamos en componentes electrónicos como las computadoras, módulos de memoria, procesadores, y en muchos aspectos los sistemas digitales son mejores, pero cabe recalcar que ambas tecnologías siguen siendo utilizadas hoy en día, incluso trabajan juntas para dar diferentes servicios. Un ejemplo con solo el hecho de visualizar que no es necesario un cable para una conexión, que las velocidades de transmisión pueden ser mejoradas de un material conductor a otro. En el caso de los cables, lo que es palpable es de mucho beneficio, tanto como para las empresas como para los diferentes usuarios. Por eso decimos que las señales digitales son mejores, pero siempre van a depender de las señales de los sistemas análogos. Algunos ejemplos de los sistemas analógicos y digitales. Ejemplo de sistemas analógicos, tenemos la temperatura ambiental, es un ejemplo muy que se ve a diario, ya que los sistemas analógicos tienen valores exactos, sino que pueden fluctuar continuamente. Es decir, cuando hay frío, porque la temperatura descendió de manera lenta y continua, ya que pasamos directamente de 30 grados a 10 grados. Pues, por ejemplo, sino que admite una serie de valores que van desde los 30 grados hasta los 10 grados o otros valores. Y un ejemplo en los sistemas digitales, las grabaciones de audio y video cuya información se guarda en millones de bits. Luego se pueden almacenar en diferentes tipos de dispositivos. Y otro ejemplo de sistema analógico es la música digital, que se convierte a formato analógico mediante un proceso llamado conversión, en el que se usan dispositivos que convierten los datos binarios de la información digital en señales análogas. Y por último, otros ejemplos de sistemas digitales, tenemos computadoras, teléfonos móviles, calculadoras, balance electrónico y otros instrumentos digitales de precisión. Ahora veremos qué es arquitectura de computadora y organización de computadora.
Arquitectura de computadora. La arquitectura de computadora es el diseño conceptual y la estructura operacional fundamental de un sistema que conforma una computadora, es decir, es un modelo y una descripción funcional de los requerimientos, las implementaciones del diseño para varias partes de una computadora, con especial interés en la forma en que la unidad central de proceso, el CPU, trabaja internamente y accede a direcciones de memoria. Y la organización de computadoras se refiere a la forma en que están estructuradas y dispuestos los dispositivos que constituyen a los ordenadores. La arquitectura de computadora explica la situación de sus componentes y permite determinar las posibilidades de un sistema informático con una determinada configuración, que pueda realizar las operaciones para las que se va a utilizar. Por ejemplo, la arquitectura básica de cualquier ordenador completo está formado por solo 5 componentes básicos: el procesador, la memoria RAM, el disco duro y dispositivo de entrada y salida, y el software. Y la organización de computadora, tanto los elementos que están a la vista como los internos, y de manera lógica en que interactúan cada uno de sus sistemas funcionales para que el usuario tenga un acceso fácil y haga uso de lo mismo en un modo relativamente sencillo, más allá de los complejos del funcionamiento de las unidades que conforman o lo configuran. Y por último, la diferencia entre la arquitectura de computadora y la organización de computadora. La arquitectura de computadora se refiere a los atributos del mismo que son visibles a un programa, es decir, aquellos que afectan a la ejecución de un programa. Por ejemplo, el conjunto de instrucciones, tamaño de las palabras de 32 a 64 bits, modo de direccionamiento, memoria, mecanismos de entrada y salida. Eh, en la arquitectura, los atributos son visibles al programador. Por ejemplo, el set de instrucciones de bits utilizado para representar los datos mecánicos en direccionamiento de entrada y salida, y en organización, cómo se implementan señales de control, tecnología de memoria. Ejemplo, las instrucciones de directo de hardware o son interpretadas por microprogramas. La multiplicación es realizada directamente por un programa o por un componente, y puede realizar muchas sumas. Y hablando también de organización de computador, hace referencia a las unidades funcionales y sus interconexiones. Por ejemplo, aquellos detalles de hardware que el programador no ve, como son las señales de control, tecnología de bus de datos, tecnología de memoria. Eh, si dos ordenadores tienen la misma arquitectura, hablando un ejemplo, el mismo software puede ejecutarse en cualquiera de los dos ordenadores pueden tener, o sea, la misma arquitectura, pero distintas organizaciones. Por ejemplo, una computadora normal y corriente, a lo largo de los años, la tecnología de memoria ha cambiado de DDR a DDR2, a DDR3 y ahora de DDR4, pero para el programador lo único importante es cuánta memoria tiene el ordenador. Y bueno, esto sería todo y muchas gracias.